Bien, ahora vamos a calcular el intervalo de confianza para una proporción y vamos a utilizar el ejemplo 11-2 de su libro Statistics for the Utterly Confused, donde nos presentan este problema. En una muestra aleatoria de 100 personas entrevistadas, 77 de ellas señalaron que cuando rezan por la paz mundial. Determinar el intervalo de confianza al 90% para esa proporción. La proporción observada entonces es de 77% o de 0.77. La fórmula para calcular un intervalo de confianza para una proporción es la que se muestra en esta diapositiva. Primero es obtener la proporción y vamos a sumar y restar el producto de lo que es el nivel de confianza, representado por el Z alfa sobre 2, el cual es multiplicado por el error estándar que está dado para una proporción por la raíz cuadrada de la proporción multiplicado por 1 menos la proporción sobre el tamaño de la muestra sobre n. Como vemos, pues ya tenemos todos los elementos para calcular el intervalo de confianza. El nivel de confianza que nos están solicitando es al 90%. Por lo tanto, el valor de z, el z alfa sobre 2 es de 1.645. La proporción que estamos obteniendo es de 0.77%, y el error estándar pues ya sabemos cómo lo vamos a calcular a través de esa formulita, y el tamaño de la muestra en este caso es de 100. Entonces, una vez que vamos despejando, vamos a obtener la proporción de 0.77, a la cual le vamos a sumar y a restar el producto del nivel de confianza, en este caso 1.645, que es multiplicado por el error estándar, que una vez que lo calculamos obtenemos un valor de 0.0421 para este problema en particular, de tal manera que una vez que hacemos la suma y la resta, pues vamos a obtener el intervalo de confianza al 90%, en este caso de 70 hasta 83%, desde 0.70 hasta 0.83. ¿De qué nos habla ese intervalo de confianza? Nos habla de que si bien la proporción observada en esta muestra tamaño 100 fue de 0.77 o de 77%, la variabilidad que pudiéramos esperar si hiciéramos un muestreo múltiple es que en el 90% de los casos el resultado se ubique entre 0.70 y 0.83, esto es entre 70 y 83%. El intervalo de confianza es un estimador de la variabilidad esperada entonces de lo que estamos calculando. Bien, otro ejemplo que vamos a desarrollar para el cálculo de intervalos de confianza tiene que ver con la diferencia ahora de proporciones, y vamos a utilizar el ejemplo 11-7 de su libro Statistics for the Utterly Confused, donde se nos presenta este problema. Un estudio se llevó a cabo para determinar si un taller propedéutico para mejorar habilidades matemáticas permitía a los estudiantes un mejor desempeño en el curso de estadística elemental. A continuación se presentan los éxitos observados entre quienes llevaron el curso propedéutico y quienes no lo llevaron. Así, en el grupo que llevó el curso propedéutico fueron 100 alumnos, hubo 70 éxitos, esto es una proporción de 70%, mientras que en el grupo que no llevó el curso propedéutico hubo en total 40 alumnos y hubo 16 éxitos. La proporción en este grupo sería de 40%. Nos piden calcular el intervalo de confianza al 95% para la diferencia entre estas proporciones. La fórmula para calcular un intervalo de confianza para una diferencia de proporciones es la que se presenta en esta diapositiva. En primer lugar, tenemos que calcular la diferencia entre la proporción 1 restando lo que es la proporción 2. De esa forma se obtiene la diferencia entre proporción 1 y proporción 2.
y a este le vamos a sumar y le vamos a restar el producto obtenido del nivel de confianza que queremos utilizar, esto es el valor de Z alfa, y el cual va a ser multiplicado por el error estándar para la diferencia de proporciones. El error estándar está dado por la raíz cuadrada de la proporción 1 multiplicado por 1 menos la proporción 1 sobre el tamaño del grupo 1 más la proporción 2 multiplicado por 1 menos la proporción 2 sobre el tamaño del segundo grupo, la N2. Como vemos, pues ya tenemos todos los elementos para calcular el intervalo de confianza para esta diferencia de medias. El nivel de confianza que nos están solicitando es del 95%, por lo tanto el Z alfa sobre 2 es de 1.96. La diferencia observada entre la proporción 1 menos la proporción 2 es igual a 0.3. Veíamos que en el grupo que recibió el curso propedéutico una proporción de éxito de 70%, mientras que en el grupo que no recibió el curso propedéutico una proporción del 40%. La diferencia entonces es de un 30% o de 0.3. El error estándar ya lo hemos comentado cómo se calcula, y la n del primer grupo son 100, mientras que la n del segundo grupo son 40. Con estos elementos pues podemos ya calcular directamente el intervalo de confianza para la diferencia. Entonces la diferencia de proporciones es de 0.3, al cual le vamos a sumar y a restar lo que se obtiene en la multiplicación de la seguridad por el error estándar, que es de el resultado obtenido en esta multiplicación es de 0.1764, que al sumar y al restar a la proporción observada nos va a construir un intervalo de confianza que va desde 0.12 hasta 0.47. Esto es, desde 12 hasta 47% se extiende nuestro intervalo de confianza. Bien, ¿qué nos indica entonces ese intervalo de confianza para una diferencia de proporciones? Bueno, pues nos indica que si bien la diferencia observada en nuestra muestra fue de 0.3 o de 30%, sabemos que se puede extender desde 12 hasta 47%. Esto es que si hiciéramos un muestreo múltiple, pues la variabilidad que pudiéramos anticipar, que pudiéramos esperar de nuestra diferencia de proporciones iba desde 12 hasta 47%. De eso es de lo que nos habla el intervalo de confianza. Nuevamente, cuando se estudia una diferencia de proporciones, pues la interpretación también se va a extender a considerar si la diferencia observada es o no estadísticamente significativa. En el intervalo de confianza que está representado como A en esta diapositiva, pues está presentando más o menos el ejemplo que acabamos de desarrollar, donde se está calculando la diferencia entre la proporción 1 menos la proporción 2 y se obtiene pues una diferencia de 0.3. Al calcular el intervalo de confianza, este se extiende desde 0.12 hasta 0.47, lo cual nos indica que ambos extremos son números positivos, aun cuando sean fracciones, son números positivos. Esto quiere decir que la diferencia observada es estadísticamente significativa. Analicemos el ejemplo del intervalo de confianza B, igual para la diferencia de proporciones, en el cual se está obteniendo una diferencia de aproximadamente menos 0.6 y el intervalo de confianza se extiende desde menos 0.9 hasta menos 0.3. Esto nos habla igual de que existe una diferencia estadísticamente significativa entre la proporción 1 y la proporción 2, dado que la diferencia consistentemente va a tener solo números negativos.
Esto es indicativo, ¿verdad?, de que siempre la proporción 1 es menor a la proporción 2. Por lo tanto, al construir el intervalo de confianza, tanto el límite superior como el límite inferior van a estar integrados por números negativos. Pero ¿qué pasaría si la diferencia de proporciones nos da un número muy próximo a 0, o que cuando se calcula el intervalo de confianza para esa diferencia se incluye el valor 0, como pasaría con este ejemplo del intervalo de confianza C, que tiene una media de aproximadamente menos 0.3, pero el intervalo de confianza se extiende desde menos 0.2 hasta más 1.5, digamos, aproximadamente. Incluye entonces el intervalo de confianza tanto números negativos como números positivos. Por lo tanto, en el interior se encuentra el valor 0. El valor 0 nos habla de que en un momento dado, dentro de la variabilidad esperada, es posible que observemos que no hay diferencia, que la diferencia es igual a 0. Esto es que la proporción 1 eventualmente puede ser incluso igual a la proporción 2. Por lo tanto, consideraríamos que la diferencia observada en este ejemplo es no significativa. Como conclusión, entonces, vamos a mencionar que los intervalos de confianza permiten calcular la variabilidad esperada de un estimador. Son calculados en base directamente al estimador. El estimador es una medida de resumen que se obtiene de una muestra, y el intervalo de confianza pues va a tener que ver mucho con el tamaño de la muestra y con el error estándar de ese estimador que estamos calculando. Muestras pequeñas van a producir intervalos de confianza muy amplios, mientras que muestras grandes van a producir intervalos de confianza pequeños. El cálculo de intervalos de confianza entonces son una manera también de llevar a cabo la inferencia estadística, de calcular la significancia estadística, y nos permiten hacer generalizaciones menos sesgadas a partir de una sola muestra. En estos ejercicios estuvimos utilizando los valores de Z, puesto que se trataba de muestras grandes. Cuando se trata de muestras pequeñas, también se pueden utilizar los valores de T, considerando los grados de libertad correspondientes para cada tamaño específico de muestra. Muy bien, muchas gracias por su atención, y vamos a continuar en la siguiente clase con la construcción de intervalos de confianza para medidas de razón, la razón de momios y el riesgo relativo.